Ahora saludo cordialmente a Jimmy del Rosario, que se encuentra en controles, Kimberly Guzmán en las redes de Radio Panamá y Ariel Albáez en las redes de @EtnaJaramillo TV. Un gusto que estén aquí con nosotros y que se queden estas 2 próximas horas, pues tenemos temas sumamente importantes que compartirles. Y quiero darle la cordial bienvenida a un colega, comunicador, periodista, que muy poco vemos aquí en los espacios, pero que hoy nos trae un tema sumamente importante. Hitler, cigarruista, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Hola. aquí para hablar de un tema tan importante, porque sé que eres vocero pro uso de los dispositivos electrónicos como un mecanismo para controlar el tabaquismo, y estás aquí con nosotros para hablar de esta materia, sobre todo explicar, hacer docencia al respecto de ahora que se retoma precisamente este proyecto tan discutido y que precisamente fue aprobado hasta tercer debate, pero vetado parcialmente por el señor presidente de la República. Bienvenido, Hitler, qué gusto. Buenas tardes, Edna. Para mí es un placer estar en este espacio de Cuestión de Ley. La verdad que, como todos saben, yo me agito más en el tema del periodismo económico, pero siempre es un placer abordar estos temas. Yo, como presidente de la Asociación por un Panamá, de fumadores y familiares por un Panamá libre de humo, pues me siento muy honrado de poder compartir contigo este espacio y esta discusión sobre la ley 178, que pues lamentablemente se ha comenzado a discutir de forma intempestiva en la Asamblea Legislativa. Yo lo primero que debo decir con respecto a la ley 178, hay que recordar que esta ley prohíbe el uso y comercialización en Panamá de los dispositivos electrónicos para el consumo de tabaco calentado, nicotina, y estos instrumentos lo que permiten a las personas pues consumir nicotina sin tener que utilizar el cigarrillo tradicional, digamos, ¿no? Entonces, esta ley fue aprobada por la Asamblea de Diputados, esta ley fue vetada por el Ejecutivo. Cuando se dio el veto, el diputado Cristiano Adames, hoy presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, prometió que porque esta ley se trató de pasar por insistencia, él pidió que se suspendiera la discusión en segundo debate para abrir un espacio futuro a discusión. Sin embargo, hoy pues nos sorprende que sin cumplir su palabra, el diputado Adames levanta esa limitación para la discusión y propone que el proyecto o la ley vaya a un segundo debate. Desde nuestra óptica, este es un tema que requiere mucha discusión y que requiere revisar los últimos informes científicos sobre estos temas, porque estos temas, desde nuestra óptica, no se trata de un tema ideológico, de estamos a favor o en contra. Aquí de lo que se trata es de la salud de más de 240,000 personas que fuman en Panamá y de sus familias, porque Edna, hay que señalar, mira, el Ministerio de Salud ha señalado en varias ocasiones que en Panamá, bueno, no hay una cifra cierta, pero en mayo dijeron que la prevalencia de fumadores en Panamá era de 5%. Este mes de junio dijeron que había bajado de 7.8 a 7.1% de la población. Ciertamente es más del 6.1% que hace algunos años se promocionó como que Panamá había logrado algo extraordinario en la reducción de la prevalencia de fumadores. Pero para mí lo importante de esta cifra no es el porcentaje, sino que esa cifra representa, como te dije, a más de 240,000 personas que por la política equivocada o por una visión que en su momento tuvo validez, pero que quizás ya hoy no, una política fallida de negarle el derecho a los fumadores a tener una alternativa que reduzca el riesgo. Ojo, fumar es uno de los hábitos más difíciles de eliminar. Se estima que de cada 10 fumadores que entran a un programa de cesación, solo 7 lo logran. Perdón, solo 3 lo logran.
De esos solo 3, casi siempre uno vuelve a reincidir. O sea que solo 2 finalmente salen de fumar. Es una cifra muy dura. Por eso, en muchos países desarrollados, Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos, en estos países, Singapur, se ha venido en los últimos años desarrollando una nueva estrategia, que es reducir el riesgo utilizando dispositivos electrónicos. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar dispositivos electrónicos que reducen, según los estudios publicados y esos ya de conocimiento internacional, en un 95% el riesgo para la salud de los fumadores. Y más importante aún, porque si nosotros multiplicamos por 4, veamos una familia promedio de 4 personas, estamos hablando de casi 800,000 personas entre fumadores y familia. Lo más importante de esto también es que los dispositivos electrónicos no generan humo de segunda mano. O sea que la familia del fumador no se ve afectada por el humo de segunda mano como ocurre hoy en día. Es triste que en Panamá se haya prohibido la venta de estos dispositivos por diversos decretos. Ahora se quiere hacer vía ley, pero lo que no se entiende es que no es que se está prohibiendo la distribución y que eso tiene un efecto real. La realidad es que en Panamá sí se comercializa, Edna. Sí, Hitler, precisamente como presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá libre de humo, quiero preguntarte, te adelantaste básicamente a lo que te quería preguntar, y es eso, porque es de tu consideración y visión que es mejor que se regule precisamente el consumo de cigarrillos electrónicos versus su prohibición total. Sí, el tema con la regulación es que obviamente si nosotros prohibimos como existe hoy, hay una prohibición, pero la realidad es que las personas salen del país y regresan a Panamá con estos dispositivos. La realidad es que si hoy, Edna, tú entras a redes sociales como Instagram y Facebook, puedes encontrar páginas que se dedican a la venta de estos dispositivos. Total. Y no hay ninguna regulación. Es decir, esas páginas, esas personas que lo venden a través de esas páginas, se lo pueden vender a un menor de edad. Esas personas no tienen que garantizar la calidad de los insumos. No hay una norma que diga dónde, cómo y a qué persona se le puede vender el dispositivo y cuáles son los estándares que tienen que cumplir los insumos que esas personas van a consumir. Entonces, estamos en manos nuevamente, como ocurre, fíjate, y esto no ocurre solo con los dispositivos electrónicos. El mercado del cigarrillo en Panamá está en manos del contrabando. De cada 10 cigarrillos que se consumen en Panamá, 8, y eso lo dijo el señor presidente en su veto, 8 son de contrabando. Entonces, nosotros tenemos un problema grave cuando prohibimos algo, porque eso no, el prohibir un producto que existe, que está en el mercado internacional, no significa que no va a entrar a tu mercado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estamos negando la ciencia o los avances científicos que han permitido que estos dispositivos suministren nicotina, eviten digamos, los contaminantes que son más dañinos y que provienen del cigarrillo y reduzcan el riesgo del consumidor. ¿Y por qué digo esto? Hay estudios que demuestran, Edna, que se reduce hasta en un 95% el riesgo para la salud. Negar eso es negar los avances científicos. Y esto, fíjate, en un momento donde le estamos pidiendo a la población que tenga confianza en la ciencia para vacunarse, incluso con nuevas tecnologías, como el mensajero, la tecnología del ARN mensajero. Le estamos pidiendo a la población que confíe en eso. Pero cuando hablamos de dispositivos que se han probado, que reducen el riesgo y que se utilizan en países, mira, en Inglaterra, los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina y de tabaco calentado son considerados una herramienta en la estrategia de llevar a los fumadores a la cesación. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir con una política
fallida, fallida porque si hace 10 años o 15 años el número de fumadores o la prevalencia era de 6.1 y hoy hablamos de 7.1, quiere decir que subió el número de fumadores. Entonces, algo está mal en esta estrategia, algo no está resultando, pero es muy fácil decir, no, simplemente cerremos la puerta a estos productos. Y lo que más me preocupa de esta ley es que al final no se le está brindando la oportunidad a los jóvenes. Yo pienso que esto lo que permite es controlarlo y sobre todo que no llegue a manos de los jóvenes, ¿no? Porque es cierto, los jóvenes son una sección de la población que tenemos que proteger, pero ¿cómo la vamos a proteger si no regulamos y garantizamos que estos productos no lleguen a sus manos? Negando su existencia, esa es la forma, esa es la vía. Yo pienso que ese es un error que estamos cometiendo y que nos va a costar caro a largo plazo. Y yo, Ahora, desde mi óptica también hay otros temas, por ejemplo, el tema de los impuestos, Edna. claro, En un claro. momento como el que Ahora, estamos viviendo. Sí, Hitler, te quiero preguntar porque pues entiendo que, y es así, en materia de política pública, Panamá adoptó incluso una visión de cero tolerancia al tabaquismo en sitios públicos. Quiero entender o debo entender entonces que este proyecto 178 permitiría el consumo, pero ojo, prohibiría la comercialización, para dejar eso claro. Bueno, este proyecto lo prohíbe todo. En su momento fue tan absurdo que se planteaba que el Instituto de Turismo de Panamá tenía que informarle a los fumadores de otros países, a los visitantes, a los turistas, que en Panamá no podían utilizar sus dispositivos electrónicos de consumo de nicotina y tabaco calentado. Sí, hasta ese absurdo llegó. Obviamente esto fue evolucionando, fue cambiando, pero la realidad es la siguiente. El permitir que las personas lo utilicen y prohibir que se comercialice es un contrasentido. Es un contrasentido porque entonces obligas al que quiere utilizarlo a comprarlo en un mercado negro. Esa es la realidad. En un mercado negro. Y sabemos que en un mercado negro todo puede pasar. Pueden estar contaminados los insumos, puede que los productos no sean los más adecuados. El no poder regular, el no regular algo, lo que permite es que ese producto entre en el mercado negro, no se pagan impuestos, no se genera empleo, porque veámoslo de esta forma, Edna. Si mañana decimos estos productos solo se pueden vender en tiendas especializadas, yo estoy seguro que habrá comerciantes que establecerán ese tipo de tiendas y se establecen las reglas del juego. No se puede vender a menores de edad, solo se va a vender este tipo de insumos. Sí, regular permite controlar y eso es lo que no entendemos. Al no regular, al prohibir, lo que estamos permitiendo es el florecimiento del mercado negro. Pasemos al informe de objeción o veto parcial a esta ley. ¿Cuáles son las consideraciones? Supongo que has podido analizar a profundidad cuáles fueron ese veto parcial a los artículos que se hizo en su momento de esta ley y quizás aquí explicarnos cuál es tu visión con respecto precisamente a ese veto parcial. Si te parece que la ley o el proyecto en sí debe ser totalmente transformado más allá de estos vetos parciales. ¿Cuál es tu consideración? Porque ciertamente habla de la prohibición no solamente del uso, sino como bien lo señalas, importación, comercialización de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina. ¿Cuál es tu visión, Hitler? Bueno, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, nosotros consideramos que el veto parcial, como bien te decía, plantea un dilema, porque el veto parcial dice que se pueden utilizar pero no se pueden comercializar. Entonces eso implica que las personas pues van a comprarlo donde puedan, como puedan, y traer los insumos de otros países sin garantizar la calidad de los mismos. Eso es un tema
desde mi óptica, desde la óptica de la asociación, nosotros consideramos que lo que se tiene que hacer es un nuevo proyecto de ley, un nuevo debate, donde en vez de prohibir, se busque regular la comercialización de estos productos, garantizar la calidad de los insumos, establecer las reglas del juego, incluso establecer los impuestos que se pueden cobrar a estos productos y a los insumos, porque hay que ser sincero, en este momento, como bien te dije, dentro del veto parcial del presidente, el presidente establecía que lamentablemente el mercado del cigarrillo tradicional, el cigarrillo de combustión, en Panamá está en manos prácticamente del contrabando. 8 de cada 10 cigarrillos que se consumen en Panamá son de contrabando, y nosotros caminamos las calles de la ciudad y vamos a encontrar puestos de venta de cigarrillos de contrabando libremente, ¿no? Entonces, sí es verdad que la venta de estos dispositivos electrónicos no es tan abierta y pública, pero en las redes sociales, que es otro mundo, aunque sea virtual, pero al final se transforma en un mundo real, cuando los productos llegan a las manos de las personas, se están comercializando. Entonces, yo pienso que en un momento también crítico para el tema de los impuestos, de las recaudaciones fiscales, esta puede ser una alternativa para, evidentemente, recaudar más dinero, pero no solo para eso, Edna, y esto hay que tenerlo claro. Si usted le reduce en un 95% los riesgos de salud de los fumadores, usted va a tener menos personas llegando a los hospitales para atenderse problemas que están vinculados al tabaquismo. Y eso puede ser un ahorro muy, muy significativo para el Estado panameño. Y esto significa menos gasto en medicamentos, menos gasto en personal, o poder destinar esos recursos a otras prioridades del Estado. Y yo pienso que eso tampoco se está viendo. Eso tampoco se está viendo. Pero lo más triste es que no se está viendo el tema de la salud de las personas a las que estamos condenando a que sigan fumando cigarrillos de combustión hasta morir. O sea, eso es lo que nos están diciendo nuestras autoridades, eso es lo que nos está diciendo el diputado Cristiano Adames, eso es lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud, incluso en una carta en la que nos contestaron, una misiva que le enviamos al Ministerio de Salud, desde la Secretaría General del Ministerio de Salud nos han dicho que su prioridad es impedir la comercialización de estos productos y no necesariamente brindarle una alternativa a los fumadores. Entonces, al final, ¿qué le estamos diciendo a las personas que fuman? Que no hay alternativa más que seguir fumando. Y bueno, si usted se enferma en ese proceso y muere, pues al final la tesis del Ministerio de Salud es que dentro de algunos años los fumadores del país se habrán extinguido por la vía de muerte por enfermedades o naturales, y entonces tendremos una prevalencia cero. Las cifras demuestran que eso no está pasando. Las cifras demuestran que la prevalencia ha crecido, y eso puede tener múltiples factores, pero lo más importante es cómo lo enfrentamos. Desde la óptica de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, la forma de enfrentarlo es brindarle al fumador y a sus familias la oportunidad de tener un producto alternativo que reduzca el riesgo, que reduzca su potencial de muerte, y que le brinde una alternativa de vida y que sea un camino hacia la cesación. Pero el camino hacia la cesación tiene que empezar por brindar alternativas, no por cerrar puertas. Me quedo con ese mensaje, Hitler cigarruista, presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, por supuesto, brindándole más adelante, cuando gusten, la oportunidad no solamente al Ministerio de Salud, sino también al presidente de la Asamblea y diputado Cristiano Adames, para que precisamente todas las partes tengan la oportunidad de ampliar y presentar su visión y criterio con relación a este proyecto de ley 178 sobre los cigarrillos electrónicos. Un gusto enorme tenerte aquí, bienvenido siempre. En otro momento podemos hablar, por supuesto, de economía. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Edna.
un abrazo y muchísimas gracias a Radio Panamá por esta oportunidad. Gracias a ti por tu tiempo. 3:20